ordene y nos diga cualquier cosa, para nosotros va a ser como un así, dice Jehová, y no es así, hermanos. Tenemos que nosotros tener el conocimiento de qué es lo que el Señor nos ha dejado, cuál es el mensaje verdadero que Él nos da, para poder saber si es o no es. Entonces es muy importante que nosotros seamos educados. El pueblo de Dios debe de ser educado para que podamos nosotros escoger lo bueno y desechar lo malo cuando viene una información. Entonces, hermanos, mucho gusto nuevamente de que estemos todos aquí reunidos, y gracias al Señor porque tenemos esta línea de información que es en este programa Salud en Acción, que en este año se fue al aire en cuanto al Salud en Acción. Sé que el programa estuvo más adelante, pero en cuanto a la salud, este año pudo salir al aire, y gracias al Señor que ha habido muchos hermanos que han estado dando estos mensajes después que nosotros lo hemos dado, que podamos todos poder tener la oportunidad de poder expresar y poder enseñar las cosas que el Señor nos ha enseñado cada día. Entonces, hermanos, yo creo que sería hora de que podamos empezar, y quisiera que empecemos, hermanos, con una oración para que podamos empezar el programa. Si nos podemos postrar, hermanos, de rodillas, para que podamos iniciar con una oración. Amante Padre que estás en los cielos, otra vez venimos aquí, Señor, humillados, postrados, dependientes de ti, sabiendo, Señor, que tus ojos de misericordia nos mirarán, y que esta oración que hoy se eleva en esta noche pueda ser escuchada por tus oídos, Señor. Que tu Espíritu Santo nos pueda acompañar y ayudar a entender estos mensajes maravillosos que tú nos das a tu pueblo, para que podamos estar preparados, para que podamos ser educados, y el momento del momento, como tú dices, Señor, podamos salir a enseñar a todos los demás que carecen de esta información, de este mensaje maravilloso que podamos compartir. Esa sabemos es la misión que tú nos has dado como pueblo, y te pedimos, Señor, tu Santo Espíritu, para que podamos entender verdaderamente las cosas que hoy tienes para nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muted. Pusimos un mute en el parlante para que nosotros podamos tener la facilidad de poder hablar sin interrupción. Ok, el tema de esta noche, hermanos, se llama higienismo versus naturismo. Hermanos, el higienismo es parte de la medicina que tiene por objeto la conservación de la salud o la prevención de las enfermedades que implican la limpieza o el aseo. Como primera regla, el principio de la higiene es que hay que dar al cuerpo lo que el cuerpo necesita, ¿ok? Lo que el cuerpo necesita en cuanto a alimentación. Y también sacar del cuerpo lo que el cuerpo no necesita en cuanto a la contaminación, ¿ok? Entonces, ese es el higienismo, que prácticamente es el aseo, ¿ok? Que prácticamente estamos hablando de una prevención, ¿ok? Pero vamos a ver la otra parte, que es el naturismo, que también se le conoce como naturopatía, naturología, homeopatía, que tiene como punto principal dar la gloria a la naturaleza, como por ejemplo el ajo, la cebolla y de las hierbas en general, sin enfatizar que nada de esas cosas funcionan sin el poder sanador maravilloso de nuestro Creador, por el cual todas esas cosas pueden ser hechas. Hermanos, ahora todo el mundo es naturista, y todas esas cosas que vemos en internet y libros y
y por las calles principales vemos que muchos hablan de reflexología, de acupuntura y de ideología y de muchas aromaterapias y cosas que tienen mezclado el naturismo, que como punto principal es el espiritismo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que nosotros practicamos. Nosotros sabemos que toda la gloria es para nuestro Señor Dios, nuestro Salvador, nuestro Creador. Y por eso es que tenemos que nosotros ser educados para que nosotros no caigamos en el error. ¿Ok? Ahora vamos a leer una cita del espíritu de profecía como parte de iniciación del programa. En el libro Ministerio de Curación, en la página 90, nos dice: no se nos recordará demasiado que la salud no depende del azar, es resultado de la obediencia a la ley. Así lo conocen quienes participan en deportes atléticos y pruebas de fuerza, pues se preparan para todo con todo esmero y se someten a un adiestramiento cabal y a una disciplina severa. Todo hábito físico queda regularizado con el mayor cuidado. Bien saben que el descuido, el exceso o la indolencia que debilitarán o paralizarán algún órgano o alguna función del cuerpo provocaría la derrota. Sabemos entonces, hermanos, que en el Espíritu Profecía nos habla de que debemos de estar conscientes que la disciplina y la obediencia a la ley natural de Dios es la base principal. Sin más por el momento, hermanos, vamos a empezar. Mi esposo tendrá el tema en esta noche, agradeciéndoles, hermanos, que pongan mucha atención porque es un tema de suma importancia. Dios les bendiga, hermano. Gracias, hermana Guadalupe, gracias por la introducción y por esta cita del Espíritu de Profecía de la importancia de la reforma por salud. Hermanos, todos pues muy buenas noches, que Dios les bendiga. Nuevamente es un placer y una bendición estar aquí con todos ustedes nuevamente para seguir adelante el programa Salud de Acción, que cada domingo, cada fin de mes, estamos aquí, cualquier grupo de hermanos, estamos aquí presentando temas de la salud para el beneficio de todos los cristianos que queremos agradar al Señor, que queremos servirlo, que queremos purificar el templo del Espíritu Santo. El tema de hoy, como dijo ya mi esposa, es el tema del naturismo versus el higienismo. Vamos a leer aquí una cita del Espíritu de Profecía en el libro de Consejos sobre el Régimen Alimenticio, en la página 355, en el párrafo 451, que dice así: hay muchas maneras de practicar el arte de sanar, pero hay una sola que el cielo apela. Los remedios de Dios son los simples agentes de la naturaleza, que no cargarán ni debilitarán el organismo por la fuerza de sus propiedades. El aire puro y el agua y el aseo y la debida alimentación, la pureza en la vida y una firme confianza en Dios son remedios por cuyas faltas millares están muriendo. Sin embargo, estos remedios están pasando de moda porque el uso hábil requiere trabajo que la gente no aprecia. El aire puro, el ejercicio, el agua pura y un ambiente limpio y amable están al alcance de todos con poco costo, mientras que las drogas son costosas, tanto en recursos como en el efecto que producen sobre el organismo.
¿cuántas maneras o cuántas formas existen para curarse? Dice, aquí nos dice que 4, no dice 2, no dice 1, dice que hay una sola manera, dice, para curarse de las enfermedades. Ahora, cuando dice aquí que habla de la naturaleza, no está hablando de la naturaleza de la tierra, sino de la naturaleza del cuerpo humano mismo. Esto lo vamos a ver más adelante en el transcurso del estudio, cuando podemos explicar un poco más acerca de la naturaleza del cuerpo humano. Cuando habla de remedios naturales, también está diciendo, quizás diríamos, por decirlo de una manera irónica, que así mismo más adelante nos va a explicar el Espíritu de Profecía por qué nos está diciendo los remedios, cuando en realidad remedios y que significa algo que remedia entre algo. Entonces, como por ejemplo, el aire, si fuese un remedio, quiere decir que si yo estoy enfermo y respiro aire, ya me sano. Vamos a ver más adelante cuando vamos a ver la cita del Ministerio de Curación, de que no es así. Por ejemplo, el aire puro no es un remedio. El agua no es tampoco un remedio, sino el aire es una ley de la vida para vivir, que si no hay aire en la sangre por unos 7 segundos, la gente muere. El agua también no es un remedio, sino una ley para el sano vivir, que si no hay agua en el cuerpo por unos 14 a 21 días, una persona también muere. O sea, las leyes son leyes de sano vivir, y no son 8 leyes como nos han enseñado en la mayoría de veces. Si nosotros contamos en esta cita, vamos a ver que hay mucho más de 8 leyes. Por ejemplo, vamos a ver que el aire puro, si contamos, no dice aire, recuerda que dice aire puro. Vamos a seguir contando, dice el agua pura, 2, 3, dice el aseo, que nunca nos han enseñado, la limpieza. También nos dice aquí la debida alimentación, 4, dice también la pureza de la vida. Entonces, es importante de que la pureza de la vida va para una buena salud, la confianza en Dios. También nos habla más abajo en la misma cita, nos está hablando también del ejercicio, un ambiente amable, porque cuando hay hostilidad no puede haber una buena vida, o una vida saludable. También el sol, también la temperancia, también es el descanso, y así pues hay, diría yo, unas 12, 14 leyes en realidad que el Espíritu de Profecía dice. Entonces, la realidad nunca tuvo la intención de la religión, es decir, que son 8 remedios naturales, sino que así nos han enseñado. Pero no hay ninguna cita que la hermana Nahuay diga que son 8 los remedios naturales. Además, como habíamos dicho, no son remedios, sino son leyes de la vida para un sano vivir. O sea, estas leyes son un anticipo que el Dios nos ha dado, son un crédito por adelantado que el Señor nos da para vivir sin enfermarnos, o sea, una precaución, o sea, es un adelanto para no enfermarnos. Ahora, la palabra droga que está hablando aquí significa medicamento. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre curar y sanar? La sanidad viene de Dios de acuerdo a Éxodo 15:26, ahí nos dice el Señor, yo soy Jehová, tu sanador. Pero ahora en los hospitales nos dicen que ellos sanan, ¿verdad? No es así, en los hospitales no curan, pero sí, en verdad, los hospitales los necesitamos, no nos confundamos, que a lo mejor vamos a decir que los hospitales no los necesitamos. Sí los necesitamos
necesitamos, por ejemplo, si tenemos un accidente de automóvil o cualquier accidente, ellos nos pueden curar, si hay una quemadura, nos pueden vendar, ¿verdad? Pero en realidad sanar no, porque el Señor puso propiedades curativas en el cuerpo, hermanos. Hermanos, si nosotros no necesitamos nada para sanarnos, porque Dios puso todas las propiedades que necesitamos para sanarnos, todas esas propiedades están en el cuerpo humano, hermanos. Ahora, nuestra conducta y nuestros malos hábitos hacen que el cuerpo no pueda utilizar sus propiedades para sanarnos. Por eso es que el cuerpo lo enferma y el cuerpo lo sana. Vamos a ver en el libro de la Temperancia, en la página 49 y 50, que nos está diciendo al respecto. El libro de la Temperancia, la página 49 y 50, nos dice lo siguiente: el poder sanador de Dios gobierna sobre toda la naturaleza. Si un ser humano se corta la carne o se rompe un hueso, la naturaleza, ¿cuál naturaleza? No de la tierra, la naturaleza del cuerpo está hablando aquí. Comienza inmediatamente a curar la herida, preservando de esta forma la vida del hombre. Pero el hombre puede colocarse en una posición donde la naturaleza, nuevamente, la naturaleza es destruida, de modo que no puede hacer su obra. Por ejemplo, si se usa tabaco y el poder sanador de la naturaleza se debilita en mayor o menor medida. Ahora, por ejemplo, cuando uno se siembra, eso es lo que se cosecha. Dice que recuerden, viejos y jóvenes, que ante toda violación de las leyes de la vida, la naturaleza hará sentir su protesta. El castigo caerá sobre las facultades tanto mentales como físicas, y no se detendrá en el que con culpable liviandad practica este hábito. Los efectos de su mala conducta se ven en su descendencia, y así los males hereditarios se transmiten hasta la tercera y la cuarta generación. Como vemos, hermanos, nosotros aquí nos está diciendo que el Señor, que los mismos directos del cuerpo es el que sana. Y si nosotros decimos de que los remedios naturales son los que sanan, estamos diciendo que Dios es un mentiroso, porque en Éxodo 15:26 dice: yo soy Jehová tu sanador. Otra cosa, hermanos, Dios puso en el cuerpo propiedades curativas para sanarse. Nosotros no necesitamos nada en el cuerpo para sanarnos, hermanos. El cuerpo es el que enferma y el cuerpo es el que sana. Bueno, acabamos de ver esto en el libro de la Temperancia, que los poderes curativos del Señor puso en el cuerpo. Vamos a seguir leyendo en el libro de la Educación, en la página 113, sigue el Señor diciendo de que el poder sanador de Dios se hace sentir en toda la naturaleza. ¿De dónde? Del cuerpo. Si se corta un árbol, si el ser humano se lastima o se rompe un hueso, la naturaleza empieza inmediatamente a reparar el daño. Aún antes que exista la necesidad, están listos los elementos sanadores, y tan pronto como se lastima una parte, todas las energías se dedican a la obra de restauración. En ocasiones anteriores mi esposa dio un estudio sobre las células que están en el cuerpo. Habíamos hablado en ese entonces que el cuerpo poseía 25 billones de células vivas que están listas para la restauración. Y es de esta manera como se detectaban las enfermedades. Aquí nosotros vemos que los elementos del cuerpo y no el naturismo son los que están restaurando
las enfermedades. Por ejemplo, si se rompe un hueso o se quema en el hospital, no nos pongan una venda, no nos amagan, pero no sanan, hermanos. Debemos entender esto. Es bien importante que nosotros entendamos que en los hospitales no nos sanan, hermanos. Sí, el poder sanador viene de Dios. Y, por ejemplo, un árbol, cuando muchos que conocen algo de agricultura, cuando cortan un árbol, inmediatamente ahí sale como una lechecita, una savia, y automáticamente empieza a curarse la herida en el mismo árbol, y nadie lo está sanando, es la misma naturaleza, y si se le corta un pedazo enseguida empieza a retoñar. O sea, es la misma naturaleza del árbol la que empieza el proceso de sanación. Y lo mismo pasa en el cuerpo humano, la misma naturaleza del cuerpo humano es la que restaura el proceso de sanación. Vamos a leer aquí una cita nosotros, hermanos, para que nos siga corroborando lo que estamos diciendo. En el comentario adventista, en el tomo 1, y aquí no es del espíritu de profecía, hermanos, aquí es de los teólogos adventistas, que en el comentario del libro de Levíticos 11, en el comentario adicional, en la página 769 del comentario bíblico adventista, el tomo 1, veamos qué es lo que nos dicen los teólogos, y vamos a ver que va a corroborar con lo que dice el espíritu de profecía, y estos son los hombres que están escribiendo. Dice: Dios le dio al hombre un maravilloso cuerpo con posibilidades casi ilimitadas, pero también consta de muchos órganos delicados que deben ser cuidadosamente protegidos del abuso si es que se han de funcionar bien. Dentro del cuerpo mismo, Dios ha dispuesto lo necesario para el cuidado y la mantención de sus diversos órganos. ¿Qué dice? Dentro del cuerpo mismo, dice. No dice afuera. No dice una forma externa, dice, dentro del cuerpo mismo, dice, Dios ha puesto lo necesario para el cuidado y la mantención de sus diversos órganos, y aún para su renovación. Si se siguen las instrucciones dadas por él, en muchos casos es posible comenzar un proceso de rehabilitación años después de haber abusado del cuerpo. Esto es impresionante, hermano. Los poderes recuperativos de la naturaleza son maravillosos. En el momento mismo de sufrir una herida, las fuerzas vitales, esta palabra de las fuerzas vitales es bien importante entender, que más adelante nos va a indicar a hablar, la hermana Guay, en muchos pasajes se refiere aquí a las fuerzas vitales, porque estas fuerzas vitales son fuerzas extras que se sacan del cuerpo. Por ejemplo, digamos, y bueno, ahí estamos manejando. De pronto va a haber un accidente. Entonces nosotros hacemos este esfuerzo, salimos y corremos del accidente. Entonces, si tenemos que saltar, usualmente no lo hacemos, pero en ese momento cogemos y hacemos un salto impresionante. Estas son fuerzas vitales, son las fuerzas reservadas que el cuerpo tiene en momentos de emergencia. Entonces las fuerzas vitales del cuerpo inmediatamente comienzan a reparar el daño hecho. O sea, sacan de las reservas que están guardadas y sacan para hacer su trabajo de reestructuración. Dice, los médicos pueden ayudar a hacer un gran bien, pero no tienen poder sanador. En muchos casos lo único que pueden hacer es dejar que Dios obre. Hermanos, esto y no es de hermana White que está escribiendo, están escribiendo los teólogos adventistas. Entonces, como nuestros teólogos están escribiendo y están en armonía con lo que dice el Señor. Entonces, no nos confundamos, hermanos, de que
los hospitales sí los necesitamos, no es que estemos en contra de los hospitales, no, hermano, lo que estamos en contra es de que el poder sanador no está en los hospitales, no está en los médicos, no está en las plantas, sino el poder curativo está en el Señor. Eso es lo que nosotros queremos enfatizar, hermanos. A ver, si tomamos un poquito de rumbo, hermanos, veamos por qué la razón de que se dio a la hermana White de construir sanatorios y no hospitales. Tengamos eso bien en cuenta, hermanos, sanatorios y no hospitales. Hay una diferencia entre un sanatorio y un hospital. Dice, que deben haber hospitales, sí, pero a nosotros no se nos ha mandado a hacer hospitales sino sanatorios, hermanos. Porque los hospitales son para curar y los sanatorios, hermanos, son para sanar. A nosotros, a los adventistas, se nos dio la misión de sanar a los enfermos. Eso es bien importante que nosotros reconozcamos. Vamos a corroborar lo que estamos diciendo, hermanos, en esta misión que se dio a la Iglesia Adventista. Vamos a leer una carta 82 de 1897 que la hermana White lo escribió al doctor Kellogg, encargado del Mayo Clinic en ese entonces, a indicarle cuál fue la razón por qué no se nos dio la orden de construir sanatorios en la Iglesia Adventista. Miren lo que dice: la razón que se me dio para justificar la existencia de sanatorios en diversas localidades fue para compartir conocimientos acerca de este asunto, para practicar tratamientos basados en los principios de la higiene y para conservar los diversos métodos de tratar a los enfermos. Carta 82, 1827, dirigida de la hermana White al doctor Kellogg en ese entonces. Hermanos, esta es la razón por la cual el Señor nos mandó a que se construyan sanatorios y no hospitales, para practicar tratamientos basados en ¿qué? En los principios de la higiene. Ahora, hermanos, ¿qué es higiene? A mi esposa lo explicó ya lo que era el naturismo, ¿verdad? Ahora, ¿qué es la higiene? De acuerdo al diccionario de Larousse, la página 342 nos dice que la higiene es parte de la medicina que tiene por objeto la conservación de la salud o la prevención de las enfermedades. También habla de limpieza, de aseo. Para nosotros los adventistas, hermanos, esto es de suma importancia, porque a nosotros nos ha dejado la ciencia de la higiene y no la ciencia del naturismo, no la ciencia de la naturopatía, no la ciencia de la naturología, como decían después, y no la ciencia de la homeopatía. El naturismo y el higienismo, hermano, no congenian. Esos son como el agua y el aceite, no pueden mezclarse, hermanos. En estos últimos años, hermanos, el naturismo se ha infiltrado en nuestra iglesia. Ya no se habla de la ciencia de la higiene, hermanos, sino se habla de la ciencia del naturismo. ¿Cuál es la diferencia? El naturismo se va a los remedios y se le da gloria a los remedios, hermanos. El naturismo le da la gloria, por ejemplo, al ajo, a la cebolla, a las hierbas, a la miel de abeja, y así a diferentes plantas. El higienismo no, hermano. El higienismo le da la gloria a Dios. Hay una gran diferencia, hermanos, entre naturismo e higienismo. No existe, hermanos, una cura para ninguna clase de enfermedades, hermanos. Ni para el cáncer, ni para ninguna de las otras enfermedades, hermanos. Y si no fuera así, hermanos, no había enfermos, son cáncer. No había enfermos con diabetes. Y ahora vemos enfermos por todo lado. Todos estamos enfermos. Pero si hubiese cura para las enfermedades, no había enfermos, hermanos. Entonces, o sea, si la cura la tuviera la ciencia del naturismo, ¿existirían enfermos, hermanos? La respuesta es no existirían enfermos, hermanos. Cuando a una persona le dan el ajo, por ejemplo, y
y no se sana. ¿Qué es lo que dicen los médicos? Que los cuerpos son diferentes, y eso, hermanos, no es verdad. Los cuerpos son los mismos. Lo que es diferente es que simplemente no funciona. Ese es el problema, hermano. ¿Saben por qué se sanan las personas, hermanos? Es porque se levantan y caminan y empiezan a hacer cambios en su vida. Hermanos, empiezan a comer diferente, empiezan a dormir diferente, empiezan a ser temperantes en las cosas, empiezan a tener un estilo de vida diferente, hermanos. Por ejemplo, la ciencia no cura la alta presión. O sea, no hay cura para ninguna de las enfermedades. Digo, si hay sanidad para toda enfermedad, hermanos. Es el cuerpo el que enferma y el cuerpo el que sana. Por ejemplo, en los poderes que Dios puso en la naturaleza del cuerpo, al igual que cuando, por ejemplo, les había explicado lo que se cortaba un árbol, es la misma naturaleza del árbol la que restaura el corte de la vida de ese árbol. De la misma manera, cuando una persona está con la presión alta y va a donde un médico, por ejemplo, el médico alópata, o sea, la medicina convencional, le da una pastilla, y si eso no le trabaja, ¿qué le dice? Venga otra vez. Y se le dará otra pastilla, o se le aumenta la dosis. Ahora, ¿por qué se le cambia la pastilla constantemente, hermanos? Pues es porque simple, es porque esa pastilla es un veneno. Y el cuerpo recibe el veneno y se para, automáticamente se para. ¿Para qué? Cuando se para, la presión se para. Y se pone a atender al veneno que ingresó en el cuerpo. Y cuando termina el trabajo con el veneno, vuelve otra vez a atender a la alta presión. Y el paciente, ¿qué es lo que hace? Vuelve otra vez al médico y el médico le pregunta, ¿cuántas veces te tomaste la pastilla, verdad? El paciente le dice, una vez. El médico le dice que tienes que tomarte unas 2 o 3 veces al día. ¿Por qué? Porque hay que engañar al cuerpo. Y el cuerpo tenga que asegurar trabajar más horas en quitarse el veneno de las pastillas. Porque en 3 o 5 horas ya el cuerpo resuelve el problema de las pastillas. Pero si se vuelve a tomar, ¿qué pasa? Sigue teniendo el problema de resolver el veneno. Y la presión alta sigue ahí intacta. ¿Por qué? Porque la sanación, hermanos, no viene de las pastillas. La sanación viene del Señor, hermanos. Porque no olvidemos este texto que habíamos dicho, Éxodo 15:26. Yo soy Jehová, tu sanador, hermano. También en Deuteronomio 7:15 dice, y quitará Jehová de ti toda enfermedad. También en Éxodo 23:25 dice, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Y así, hermanos, hay un montón de citas de las Sagradas Escrituras de que Jehová es el sanador. Ustedes se acordarán al rey Ezequías. También el Señor le aumentó 15 años de vida, hermanos. Y así hay un montón de casos, hermanos, que el Señor es el único que restaura. Hermanos, en el pueblo de Israel no había médicos. Por ejemplo, en el pueblo de Israel no había médicos, pero médicos existían. Por ejemplo, en la época de Jacob, cuando Jacob murió en Egipto y José, su hijo, llevó a los médicos de Egipto para que lo embalsamaran, o sea que en esa época sí existían los médicos en Egipto, siempre han existido los médicos en Egipto, pero en el pueblo de Dios, hermanos, no. ¿Saben por qué no existían los médicos en el pueblo de Dios? Porque Él dice que Él, el Señor, es nuestro médico, Él es nuestro sanador. En el Nuevo Testamento, la iglesia no tenía tampoco médicos. El mundo tenía médicos, pero la iglesia no, hermanos. Ahora, hubieron médicos que se hicieron cristianos, pero no cristianos que se hicieron médicos. Lucas, por ejemplo, fue el médico amado, que ayudó mucho a Pablo, pero no en sanar enfermedades, sino en qué, en consejería. Él no sanaba enfermedades, como dice que Lucas sanaba enfermedades, hermano. Pero sin embargo, había excelentes médicos, y Lucas se educó con la medicina griega, ya que Grecia tenía muy buenos médicos
porque él dijo después que si una persona está enferma, no coma. Ahora yo pregunto, que si yo estoy enfermo y no como, entonces ¿cómo me curo? Porque él dijo antes de que la comida sea tu medicina y tu medicina sea tu comida. Y ahora te dice de que si estoy enfermo, que no coma. Entonces, hermanos, porque aquí debemos ver la importancia de la higiene, que se divide en dos partes, hermanos. El principio de la higiene es que hay que darle al cuerpo lo que el cuerpo necesita. Y la segunda parte es que hay que sacar del cuerpo lo que el cuerpo no necesita. Repito, la higiene se divide en dos partes. La primera parte del principio de la higiene es que hay que darle al cuerpo lo que el cuerpo necesita. Y la segunda, hay que sacar del cuerpo lo que el cuerpo no necesita. Vamos a ver qué nos dice el Espíritu de Profecía en la página 89 del Ministerio de Curación. Dice en la página 89 del Ministerio de Curación, no les voy a leer, pero nos dice en la página 88, empieza explicando todo, o sea, cómo se enferma, cómo digamos, el proceso de enfermarse, el cuerpo, cómo recibe las enfermedades, y es por eso que hermana White nos está hablando a una respuesta a la forma como el cuerpo se enferma. Nos está diciendo que después de enfermarse, dice que la única esperanza, nos dice, de mejorar la situación, hermano, dice la única esperanza de mejorar la situación estriba en educar al pueblo en los principios correctos. Dice, enseñen los médicos que el poder curativo no está en las drogas, sino en la naturaleza. ¿En cuál naturaleza? En la naturaleza del cuerpo. Dice, la enfermedad es un esfuerzo de la naturaleza para librar al organismo de las condiciones resultantes de una violación de las leyes de la salud. Hermanos, el libro del Ministerio de Curación, en inglés no se dice Ministerio de Curación. En inglés se dice el título, dice The Ministry of Healing, que es el Ministerio de Sanación. Es muy diferente al Ministerio de Curación. Entonces, hermanos, si nosotros estamos enfermos, es sencillamente ¿por qué? Porque estamos violando las leyes de la salud, nos dice aquí, hermanos. Si nosotros observamos las leyes de la salud, no nos debemos de preocupar por las bacterias que entran en nuestro sistema inmune, dice, porque el sistema inmune está preparado para desechar todos los virus que entran, hermano. La enfermedad es un esfuerzo del cuerpo, dice, ¿para qué? Para librarse de la enfermedad. Dice, ahora para librarnos de la enfermedad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice, primeramente, debemos de indagar la causa, hermanos. Segundo, ¿qué es lo que dice que tenemos que hacer? Vamos a terminar de leer esa parte. Dice, en caso de enfermedad hay que indagar la causa, sigue diciendo. Dice, deben modificarse las condiciones antihigiénicas y corregirse los hábitos erróneos. Después hay que ayudar a la naturaleza en sus esfuerzos por eliminar las impurezas y restablecer las condiciones normales del organismo. Hermanos, esto es bien importante. Este es el proceso que el cuerpo necesita para restaurarnos de la enfermedad. ¿Qué dice primeramente? Indagar la causa. Hemos estudiado antiguamente que las enfermedades siempre tienen un proceso de causa a efecto. La causa es la razón por qué vinieron las enfermedades. Y el efecto es el resultado de la causa. Entonces, por eso dice que acá, primeramente que debemos indagar la causa. ¿Por qué vinieron las enfermedades, hermano? Después que dice que hay que modificar las condiciones antihigiénicas, hermano. Entonces, ¿por
¿Por qué dice que debemos modificar las condiciones antihigiénicas? Recuerdo que el higienismo significa salud, sano, antisalud, ¿verdad? Entonces dice, en muchos pasajes de la Biblia dice la palabra sana de Dios, o la sana palabra de Dios, ¿verdad? Y, entonces, ese es el segundo paso. El tercer paso, ¿qué dice? Corregir los hábitos erróneos. Todo esto, hermanos, es contrario a cualquier enseñanza científica, hermanos. En cuarto lugar, ¿qué nos dice aquí? Ayudar a la naturaleza, ¿a cuál naturaleza? A la del cuerpo, en sus esfuerzos por eliminar las impurezas, hermanos. Recuerden, hermanos, que la ciencia del higienismo está dividida en dos partes: dar al cuerpo lo que necesita y quitar del cuerpo lo que no necesita. Ahora, ¿cómo ayudamos a eliminar las impurezas, hermano? Pues una manera puede ser ayunando, es una muy buena ayuda para eliminar las impurezas. También podemos hacerlo por medio de la hidroterapia. La hidroterapia, hay muchas maneras de la hidroterapia, es una clase solamente para la hidroterapia, pero con diferentes clases de hidroterapia, uno se puede subir la temperatura, se puede bajar la temperatura y se puede eliminar toxinas. También creo que mi esposa enseñó de que se puede eliminar haciendo una dieta de crudismo y con jugos verdes por unos 2 o 3 meses, otra manera también de eliminar las toxinas. Entonces, como quinto punto que me dice aquí, restablecer las condiciones normales del organismo. Hermano, cuando nosotros seguimos estos 5 pasos, hermanos, entonces todo viene a un proceso normal. Por eso es que está diciendo aquí que la única esperanza, hermanos, de mejorar está en ¿qué? En educar al pueblo en los principios correctos. Dice que enseñen los médicos que el poder curativo no está en las órdenes, sino que está en el poder de Dios, hermanos. No está en las hierbas, no está en los médicos, no está en las raíces, en los peces, no está en ninguna cosa, hermanos. Está solamente en el poder de Dios. El pueblo de Dios no tenía médicos ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, hermano. El poder curativo solo está en Dios. Dice, Dios no nos podía haber engañado, hermanos. No nos podía haber engañado por 6,000 años. Y ahora venirnos los médicos naturalistas a decir que el poder curativo estaba en las plantas. No, hermano. El poder de sanación no está en las plantas. Entonces, porque el Señor dice que Él es el único sanador. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento dice que cuando una persona se enfermaba, en la iglesia tenía que ir a donde los sacerdotes, dice. Y en el Nuevo Testamento, ¿qué dice, hermano? Que dice que cuando una persona se enferma, debe ir a dónde, hermanos. ¿Se acuerdan ustedes? Y dice que debe ir a los ancianos. En Santiago 5, versículo 14 y versículo 15 dice que debe ir a los ancianos. Y dice, y la oración de te sanará. El enfermo y sus pecados serán perdonados. Hermanos, ¿pero por qué no vamos a ver a los ancianos? ¿Qué está sucediendo, hermanos? Entendamos bien, hermanos, en el pueblo de Dios no hay médicos. El poder sanador viene de Dios, hermanos. Yo pregunto, ¿estará el anciano en armonía con las leyes de Dios? Claro. Nosotros sabemos que estamos tan mal en eso de la reforma por salud, entonces, como no está en armonía, vamos al médico naturista o al médico alópata. Hermanos, es lo que sigue diciendo el Ministerio del mismo libro, el Ministerio de Curación, en la página 89, el mismo párrafo más abajo, cuando dice, ¿y cuáles son los remedios de la naturaleza? Ella sigue diciendo, el aire puro, el sol, la abstinencia, el descanso, el ejercicio, un régimen alimenticio conveniente, el agua y la confianza en el poder divino. Dice, son los verdaderos remedios. Dice que son los verdaderos. ¿Qué quiere decir? Que hay otros fuertes. Entonces aquí está dando la lista de los remedios verdaderos. Entonces, todos debieran conocer los agentes que la naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza? La del cuerpo. Provee
saber aplicarlos. Hermanos, esto es bien importante, hermanos. Si nosotros hacemos un cambio de estilo de vida, comemos una comida correcta de los nutrientes que el cuerpo necesita, hermanos, entonces nosotros no necesitamos estar enfermos, no necesitamos que ir a los hospitales, hermanos. Por eso en la página 88 del Ministerio de Curación, ella está poniendo las razones porque nos enfermamos. Y por eso dice en el Consejo sobre Salud, en la página 258, hermanos, el Consejo sobre Salud, en la página 258, nos dice el Señor: hay que usarlas cada vez menos y hay que confiar cada vez más en los recursos de la higiene. Entonces la naturaleza responderá a la acción de los médicos de Dios. ¿Cuáles son los médicos de Dios? Aquí es aire puro, agua puro, ejercicio adecuado y una conciencia limpia. Hermanos, aquí está otra ley de la salud, la conciencia limpia. Por eso se da cuenta que en el libro de Efesios del apóstol San Pablo, en el capítulo 4, versículos 17 al 21, ahí nos está diciendo que hemos perdido la conciencia. Y como hemos perdido la conciencia, hemos caído en vergüenza de cometer abominaciones. ¿Por qué? La conciencia es uno de los remedios naturales. Entonces dice que los que insisten en el uso del té, café y carne sentirán la necesidad de droga, pero muchos podrían recuperarse sin medicinas si obedecieren las leyes de la salud. Hermanos, este es el verdadero mensaje de Dios. Todo lo que sea contrario a esto, hermanos, simplemente es espiritismo, hermanos. Así de sencillamente. Y nos sigue diciendo, hermanos, en el Consejo sobre el Régimen Alimenticio, ya pues nos falta un poquito para terminar, en la página 503 y 504 del Consejo sobre el Régimen Alimenticio nos dice: miles de personas han muerto por falta de agua pura y de aire puro. ¿Cuántos, hermanos? Miles, dice, miles. Solamente por falta de agua pura, no de agua pura y de aire puro. Y si no pueden, habrían podido vivir. Pero necesitan de estas bendiciones para restablecerse y quisieran recibir instrucción y dejaran de lado los medicamentos. Si se acostumbraran al ejercicio, al aire libre y a tener aire en su casa, en el verano y en el invierno, y a utilizar agua pura para beber y bañarse, estarían comparativamente bien y felices en lugar de arrastrar una existencia miserable. Hermanos, esto es la reforma por salud. Estos son los agentes que se utilizan. Y sin embargo, estos remedios no curan, porque el poder curativo es del Señor. Y les voy a corroborar con una cita del libro de consejos sobre el régimen alimenticio, la página 28 y 29, y con esto vamos a terminar, hermanos, que dice que la reforma por salud es una rama de la obra especial de Dios en beneficio de su pueblo. Esta es la razón por la cual Dios no escuchó más plenamente las oraciones de sus siervos en favor de los enfermos que hay entre nosotros, es que Él no podía ser glorificado al hacer tal cosa mientras estuviéramos violando las leyes de la salud. Cuando damos un remedio natural, un remedio de plantas, ¿quién es glorificado? La planta. No es glorificado el Señor, hermanos. También vi que era dispuesto que la reforma por salud y el Instituto de Salud preparan el camino para que la oración de fe fuera plenamente contestada. La fe y las buenas obras deben ir mano a mano para aliviar a los afligidos que se hallan entre nosotros, a fin de hacerlos idóneos para glorificar a Dios aquí y salvarlos a la venida de Cristo. ¿Qué decía en Santiago? Que venir a los ancianos y la oración de los ancianos es lo que llaman los enfermos. Aquí no está lo mismo diciendo que la fe y las buenas obras. Hermanos, ¿cuáles obras?
sigue diciendo, muchos han esperado que Dios los preservara de la enfermedad, meramente porque le pidieron que lo hiciera, pero Dios no escuchó sus oraciones. ¿Por qué? Porque su fe no se perfeccionó por medio de las obras. Hermanos, las leyes de la salud no nos sanan. Dice, Dios no hará un milagro para preservar de la enfermedad a aquellos que no se cuidan a sí mismos, sino que están continuamente violando las leyes de la salud y no hacen ningún esfuerzo para prevenir la enfermedad. Entonces, aquí nos está enseñando de que guardar las leyes de la salud es una prevención de las enfermedades, no una curación. Cuando hacemos todo lo que sea de nuestra parte para tener salud, entonces podemos esperar que sigan benditos resultados y podemos pedir a Dios con fe que bendiga nuestros esfuerzos para la preservación de la salud. Dice, Él entonces contestará a nuestra oración si su nombre puede ser glorificado por ello. Pero entiendan todos que tienen una obra que hacer. Dios no obrará de una manera milagrosa para preservar la salud de personas que están siguiendo una conducta que les lleva con seguridad a la enfermedad, por su descuido y falta de atención de las leyes de la salud. Luego que gratifiquen su apetito y entonces sufran por su intemperancia y tomen deudas para aliviarse, pueden estar seguros, hermanos, de que no intervendrá para salvar la salud y la vida que se puso en peligro de forma tan temeraria. La causa ha producido su efecto. ¿Cuál es el efecto? La enfermedad, hermanos. Muchos como último recurso siguen en la institución de la palabra de Dios y solicitan las oraciones de los ancianos de la iglesia para la restauración de su salud. Dios no ve conveniente contestar oraciones ofrecidas en favor de tales personas, porque Él sabe que si su salud fuera restablecida, ellos la sacrificarían de nuevo sobre el altar de un sacrificio sano. Hermanos, pues dice el Señor, pedís, pero pedís mal. Hermanos, los remedios naturales no nos sanan. Simplemente es una prevención que el Señor nos da, es un anticipo de su gracia para preservar la salud. Pero entonces cuando nosotros hagamos este esfuerzo en hacer de guardar las leyes de la salud, las leyes de la vida, entonces pedimos al Señor que bendiga ese esfuerzo y dice que Él verá en su voluntad, Él bendice y si nos quita las enfermedades o no. Solo Él es el que puede quitar y el que puede poner en las enfermedades, hermanos. Entonces, queda claro, hermanos, de que el naturismo no viene de Dios. La ciencia de la higiene es la ciencia que Dios nos ha dado a nosotros. El acto de sanar, hermanos, no está en el poder humano, no está en el poder de las plantas. El acto de sanar solo está en nuestro Señor Jesús. Hermanos, vamos a abrir las líneas para cualquier pregunta que haya, hermanos. Si es posible, pues con la ayuda del Señor podamos contestar con respecto al tema, hermanos. Entonces vamos a desbloquear la línea para poder a ver, hermanos, ¿cómo me copian ahora? A ver, hermanos, ¿me copian? Aló, hermanos, ¿me copian? Aló, hermanos, ¿me copian? Aló. Aló, hermanos, ¿me copian? Unmuted. Aló, hermanos, ¿me copian? Sí, yo lo escucho. Sí, hermanos, ya parece que ya se desbloqueó. Hermanos, si hay preguntas en cuanto al tema, pues
con la ayuda del Señor para poder contestarlos. Sí, hermano, lo escuchamos. Dígame, hermano, ¿hay alguna pregunta con respecto al tema, hermano? Sí, hermano, mire, yo tengo una pregunta. Es que yo pensaba que también el programa se iba a tratar de que iban a hacer algunas medicinas naturales, porque realmente, pues, a veces eso es lo que uno necesita. Algunos así medicinas que sean para uno dar a la gente cuando está así enfermo, como yo oí que iba a hacer el programa de salud. Entonces, pues, pensé que tenían algún sí, bien. ¿Qué aprendimos nosotros, hermanos? Que la medicina del Señor, digamos, es el único sanador. Las leyes de la salud son las leyes de la vida. La reforma por salud es lo que el Señor nos ha dejado como anticipo a las enfermedades. Entonces el Señor quiere que nosotros cambiemos nuestro estilo de vida y entonces generamos los resultados. Hermanos, en mi familia llevamos unos 9 años con un estilo de vida diferente, comiendo siendo estrictos en el sistema alimenticio, y para honra y gloria del Señor, en nuestra familia casi no hay enfermedades. El Señor nos ha preservado de muchas enfermedades. Con eso no podemos decir que aquí en la ciudad no está contaminado, hay contaminación todavía, pero hermanos, nosotros los cristianos debemos, especialmente todos los adventistas que tenemos la reforma por salud, ese es el medio para prevenir las enfermedades. Hemos acabado de leer que dice el Señor que si nosotros seguimos usando drogas, no nos va a quitar las enfermedades. Ahora, no cojamos tampoco de que si estamos tomando, digamos, y hemos caído en algunas enfermedades, hermanos, no tenemos que cortar directamente el uso de las drogas, sino que de una manera gradual. Vamos cambiando nuestro sistema de comida de una manera gradual, y así mismo vamos dejando las drogas poquito a poco, hasta que va a llegar un momento que el cuerpo ya no necesita de esas drogas, entonces ya se dedica a restablecer la enfermedad que el cuerpo produjo. Pero si nosotros seguimos tomando estas drogas, es un veneno para el cuerpo, y el cuerpo mismo, la naturaleza del cuerpo, se para de restablecer la enfermedad y se dedica a combatir el veneno que el cuerpo recibió, hermano. Hermano Flores. Sí, hermano. A ver si entendimos aquí. Su presentación básicamente se enfatizó a ayudarnos a entender de que el naturismo, la medicina y los hospitales le dan la gloria a lo que utilizan para curar. Sin embargo, la naturaleza, Dios, la higiene es lo que por naturaleza nos dará la salud. Así que, ayudándole a la pregunta de la hermana, de eso se trató, hermana, se trató de salud. Ese es el punto. Entender que nuestra salud no depende ni siquiera de esa manzana o ese limón o ese ajo que nos comimos, más del poder que lo creó, que lo dio, que es Dios. Amén. Sí, entonces, pero un ejemplo, el que yo quería hacer, o sea, la pregunta es que también, como por ejemplo, eso es como para prevenir enfermedades, yo lo tomé así, pero en un caso que ya esté la enfermedad, que eso es lo que abunda ahora en día, que es lo que puede uno hacer para las personas que ya están enfermas. Hermana, le voy a dar una experiencia de mi esposa, por ejemplo. Hace 11 años
años, mi esposa tenía migraña crónica y también tenía una úlcera crónica. Al año de que nosotros cambiamos nuestro estilo de vida, al año exacto, simplemente desapareció la migraña crónica y desapareció la úlcera crónica. No hubo ningún remedio. Mi hija, al igual, tenía un tumor en el estómago, que no lo podían operar porque la sangre no coagulaba, pero al año de que cambió nuestro estilo de vida, todo se vino a la normalidad. Y así por el estilo, hermanos, hay muchas personas que, en su ignorancia han caído en la enfermedad, pero al cambiar el estilo de vida, han puesto esas obras en las manos del Señor, que bendiga el esfuerzo humano. Entonces el Señor mira nuestros corazones, el cambio que queremos hacer, y ahí está la misericordia del Señor. Él restablece las enfermedades, Él es el que cura, hermano. Solo que lo que nos falta es tener más fe en el Señor y poder cambiar el estilo de vida, hermanos. Eso es lo que estamos tratando de hacer, porque el pueblo de Dios es un pueblo peculiar, con un estilo de vida completamente diferente al estilo de vida del mundo. No sé si me hago entender, hermano. Sí, entonces ahorita pues ya entendí un poco más que lo que debemos de hacer es cambiar los hábitos, entonces. Cambiar los malos hábitos que teníamos antes y ahora cambiarlos para nuevos hábitos en cómo saber comer, entonces, ¿verdad? Hermana, hemos visto que no son solamente solamente saber comer. Son como unas 12, 14 leyes de la salud que nos dice el Espíritu de Profecía. O sea, hay que respirar aire puro, hay que descansar las horas correctas, hay que recibir el sol, hay que ser temperantes en todas las cosas, hay que tomar agua lo suficiente, agua pura, hay que tratar de desintoxicarse con la hidroterapia, hay que estar en armonía en nuestra familia, nuestra conciencia debe estar limpia, hay que tener completa confianza en Dios. El ambiente debe ser un ambiente puro, dice, no un ambiente hostil. Debe haber limpieza, dice, en nuestra casa y en nuestro cuerpo. Entonces, todo esto armoniza, es un paquete prácticamente en el estilo de vida de cristiano que el Señor nos ha dejado, hermano. Muy bien, hermano, vamos a ver si hay algunos otros hermanos que tengan preguntas. Por favor, hermanos, usemos el tiempo. Pregunta por persona, si hay, hágalo ahora, por favor. Parece que no hay más preguntas, hermanos. No hay inquietudes, no hay preguntas, está todo claro o no entendimos nada. Son dos cosas. A veces entendemos todo o a veces no entendemos nada. Esperemos que todos seamos inteligentes y todos hayamos entendido. Parece que no hay más preguntas, hermano Miguel, y yo pienso que podemos hacer una oración y podemos concluir el programa, hermano Miguel. Así es, hermano. Gracias por acompañarnos y ojalá que podamos comprender la importancia. Yo creo que lo que podemos rescatar de todo el tema es de que especialmente nosotros, yo no creo que solamente los del mundo, aún nosotros los creyentes adventistas del séptimo día, podemos poner nuestra confianza en la misma naturaleza fuera de Dios, y eso es malo. Podemos cambiar nuestros hábitos, tener una mejor alimentación, cambiar nuestra dieta, aplicar las leyes que la inspiración aplican, pero el poder de esa salud no radica en eso, radica en el que lo creó o en el que lo permite, y esa es la lección de ahora. Entonces, porque
hay mucha información con respecto al naturismo, pero está completamente desconectado de Dios. Ese no es el naturismo que Dios aprueba o aconseja a su pueblo. Creo que el centro de lo que se ha presentado es con esa intención, que podamos venir a la fuente y no al medio, que vendría a ser en el caso nuestro la naturaleza misma. Ojalá que Dios nos despierte a esa realidad y pues podamos hacer conciencia de esta verdad oportuna. Hermanos, sé que hay varios en línea, en teleconferencia. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Aprovechen el tiempo, ya que están los hermanos, no siempre los tenemos en el programa. Así que si lo hay, pues diga su comentario o su pregunta. Cualquier inquietud, hermanos, no importa cuál sea, cualquier inquietud, estamos aquí en confianza, hermanos, estamos todos aprendiendo, hermanos. Sé que para muchos eso es un shock, que no queremos aceptar de que digamos a vivir por fe en que Jesús es el único sanador, y eso a veces nos causa un impacto en nosotros y a veces no podemos reaccionar, pero estamos aquí en confianza, hermanos, todos estamos aprendiendo los unos de los otros, y para eso estamos aquí, hermanos, para ayudarnos. La vitalidad de un hermano ayuda a la flaqueza del otro, y así todos vamos juntos, hermanos. O sea, nadie aquí es más que el otro, todos nos ayudamos de la mano, hermanos, porque todos trabajamos para un solo cuerpo, y es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Todos vamos a ser uno en el Señor. Y estamos aquí todos para ayudarnos, para colaborarnos, hermanos. Y esa es la intención de ese programa internacional, de que todos vamos a aprender, hermanos, de que todos queremos aprender y llegar a una unidad, hermanos. Porque, por favor, como dijo el hermano Miguel, cualquier pregunta, cualquier inquietud, cualquier comentario, háganlo ahora, hermanos, porque de aquí que no sabemos, ya muy pronto ya partimos con mi esposa para el Ecuador, y pues entonces hay otros hermanos que van a estar al frente del programa, pues entonces les pedimos, hermanos, que cualquier pregunta que se haga ahora, hermanos. Sí, hermanos, buenas noches. Sí, hermanito. En primer lugar, le damos gracias a Dios y también a ustedes que nos están compartiendo esas enseñanzas que la verdad nos está ayudando a muchos de los que están oyendo. Yo creo que la mayoría han entendido, como en el caso de nosotros. Gracias a Dios, hermanos, lo entendimos. Muchas gracias. Gloria al Señor, y el Señor es glorificado con ese entendimiento, hermano, porque el templo del Espíritu Santo es el que va a ser bendecido, el que va a ser sanado, va a ser glorificado por estas enseñanzas, y pues qué bueno que todos lleguemos a ese entendimiento. Gracias, hermano, que Dios los bendiga en el nombre del Señor, y el Señor es glorificado con ese entendimiento, hermano. ¿Algún otro hermano, algún comentario, hermano? Hermano Jorge, ¿estaba por ahí? ¿Algún comentario, hermano Jorge? Parece que no hay más comentarios, hermano Miguel, y pienso que vamos a tener que hacer una oración. Magnífico, hermano. Cerremos con una oración. ¿Está su esposa por ahí? Sí, hermanito Miguel, ¿cómo está? Muy bien, aquí, hermano. Hacer un comentario. A ver, hermana, adelante. Un comentario. Sí, yo sé que para muchos estamos acostumbrados a escuchar qué es bueno para esto, qué es bueno para aquello. A mí mismo me han preguntado muchas personas a los sitios que yo voy, hermana, ¿qué puedo tomar para esto? ¿Qué puedo tomar para lo otro? Y la verdad, hermanos, hay veces que yo no sé qué contestarles, ¿sabe por qué? Porque hay una variedad, una infinidad de cosas en la naturaleza que es difícil, y muchas cosas dicen son buenas para eso y buenas para eso, y lo son, no podemos desconocer de eso. Pero lo que yo siempre digo, hermanos, lo único que yo le puedo decir es
que tenemos que cambiar de estilo de vida, porque el momento que cambiamos en nuestro estilo de vida, de comer, de pensar, de vivir, de todas las cosas, no necesitamos estar dependiendo de las cebollas, de los ajos, del brócoli, de los berros y de todas las cosas, porque en la comida diaria nosotros tenemos la medicina que el Señor nos ha puesto. Entonces nosotros lo que tenemos que poner es en las manos del Señor, comer los alimentos naturales que Él nos ha dado, y por medio de su bendición es que nosotros vamos a recibir el poder sanador. Por eso es que muchas veces nosotros estamos pendientes de los médicos que nos dicen hagan esto, hagan el otro, hagan este otro, y entonces nosotros vemos dependientes de lo que dicen, pero nosotros en nuestra vida diaria, en nuestra mesa, podemos tener la medicina que nosotros necesitamos, que es los alimentos que el Señor bendice. Con su poder nos va a dar verdaderamente la porción curadora, sanadora que necesitamos todos los días. Entonces, por eso es que muchas veces uno no sabe qué decir, tomen esto, tomen aquello, porque en la vida diaria nuestra es una alimentación sencilla lo que verdaderamente necesitamos, acompañado de las otras leyes de la salud. Hermana. Ese es mi comentario, hermano. Comentando sobre eso, definitivamente de que el tema, yo creo que cuando uno quiere aprender siempre hay algo que Dios le enseña a uno, y esto es como la salvación. Cuando el Señor lo rescata a uno del pecado, uno quisiera hacer un montón de cosas para asegurarse que el Señor lo acepta a uno, pero al final la Biblia es clara, dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, punto. Amén. Pero no, le queremos agregar esto y lo otro, lo cual es bueno porque es el resultado de amarle. Y cuando venimos a lo que es la salud, es el mismo principio. Si cambiamos nuestra dieta, aplicamos los consejos de Dios diariamente y aún enfermos, el cambio por naturaleza se va a dar, porque igual está en creer, es lo que yo entendí hoy día, está en creer en Dios, está en creer en su poder, está en creer que lo que Él dice lo va a cumplir. Yo lo he dicho, muchos de nosotros hablamos mucho de la palabra, pero no somos personas higiénicas. Así que imagínese esa contrariedad, esa contradicción. Por un lado, orando para que Dios me sane, pero por el otro lado, mucha suciedad alrededor de mi persona, mi hogar o mi atmósfera. Lógicamente que Dios no va a bendecir. Entonces, ojalá que el concepto que hoy se compartió, de verdad, aquellos que creemos en el naturismo, podamos creer en el creador de esos medios, y si logramos aplicarlos con fe, los resultados serán extraordinarios. Amén, hermano. Amén. Así que, hermanos, entonces, si no hay otra pregunta, podemos postrarnos para terminar con una oración, y que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros y que podamos poner en práctica estas enseñanzas que el Señor nos da y que es poder del Señor, que solamente a través de Él podemos hacer todas las cosas. Sin Él no hay nada. Por eso una de las leyes de la salud es confianza en Dios. Amén. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Una vez más, Señor, te damos gracias por habernos reunido aquí en esta línea de oración, Señor, que tú utilizas para que tu pueblo esté unido en una sola voz, Señor, pudiendo aprender cada uno los unos de los otros, Señor, porque nadie sabemos más que nadie, sino que tú, Señor, pones en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Amén. Y por eso, Señor, en esta noche pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu pueda estar en cada uno de nosotros que hemos escuchado este mensaje que ha sido tu palabra y no han sido palabras nuestras, Señor, que tú puedas poner en nuestros corazones el deseo verdaderamente de tener una vida simple y saludable, porque tus remedios son los simples, naturales remedios
Señor, que nos dan la vida, la salud. Pedimos que tu Santo Espíritu nos acompañe, nos dirija y que nos vuelva a unir, si es posible, Señor, y tu voluntad es, en una próxima oportunidad que podamos estar juntos, Señor. Te pedimos, te alabamos en el nombre de Jesús, al Señor. Amén. 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 Bendiciones a todos los hermanos, mi hermano Miguel, hermanos todos, que Dios los bendiga y estaremos en contacto. Bendiciones, hermanos. Recuerden el programa Salud en Acción, el último domingo de cada mes. Inviten a sus hermanos, amigos, y creo que vamos a poder estar transmitiéndolo también por el internet. Así que oremos para que esto pueda expandirse y llevemos voz de esperanza. Bendiciones. Gracias, familia Flores, por estar con nosotros. Hasta la próxima. Gracias, Dios bendiga. Hasta luego.